Buenas noches, bienvenidos a todos, estimado público, a este nuestro espacio que compartimos juntos en nuestro canal Gnosis Perú. Si no se han suscrito, les invitamos a que se suscriban en la parte de abajo y nos puedan dar like. Les agradecemos siempre por compartir con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, como son aquí en YouTube, Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, WhatsApp, Twitter, entre otros medios. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, cuyo único objetivo es que el conocimiento gnóstico pueda llegar a todos los infines y los rincones del Perú y del mundo. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, tiene como objetivo que esa escuela científica en la cual nosotros estudiamos muchos misterios de la vida puede llegar a cada uno de ustedes, a sus hogares y a sus corazones, para que podamos todos comprender los misterios que están más allá de nosotros o de nuestro entendimiento y que encierran a nuestra existencia. Uno de estos misterios es de dónde venimos y de dónde parte ese aspecto espiritual que siempre nos impulsa en nuestra vida. Y es por eso que en la entrevista de hoy tenemos un tema muy interesante titulado La esencia. Para este tema tenemos una invitada especial, Arlec Manrique, un instructor de la cultura gnóstica a nivel nacional, que está muy versado en todos estos conocimientos y que el día de hoy nos va a acompañar para poder reflexionar juntos sobre este tema. Bienvenido, Arlec. Para ti la primera pregunta, dándote la bienvenida, ¿qué es la esencia? Buenas noches. Muy buenas noches a todos los amigos, amigas que nos acompañan a través de este medio de comunicación. Agradecemos a todas las personas que hacen posible la transmisión a Tecnotrónica Perú. También te saludamos, Ana María, por esa presentación que nos has brindado. Y bueno, estamos gustosos de estar presentes aquí en esta entrevista para responder las preguntas que creas conveniente con respecto a este importante tema, ¿no? Que tiene que ver con esas preguntas milenarias que toda humanidad siempre se ha preguntado, ¿no? ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? Bueno, importante pregunta que haces, Ana María, sobre qué es la esencia, ¿no? Pues en primer lugar partamos de aquella máxima de la filosofía que dice, ¿quién soy realmente, no? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? ¿Qué es realmente el ser humano? Uno puede decir, bueno, soy un cuerpo físico, ¿no? O bueno, uno puede describir la personalidad, si queremos responder esa pregunta, ¿quién soy realmente? Uno puede describir su comportamiento, sus virtudes, sus defectos, o quizás hasta se ha visto un espejo y puede decir, bueno, tengo dos ojos, una nariz, una boca, etcétera, ¿no? Quizás para tratar de responder esa pregunta de quién soy. Más sin embargo, nosotros queremos profundizar en este aspecto de esta pregunta, planteando pues que todo ser humano, toda persona, todo individuo es un ser metafísico, ¿no? Es decir, una cosa es la parte física que observamos, que nos ha dado la madre naturaleza, que nos ha dado justamente esta creación. La naturaleza donó justamente a través de nuestro papá y de nuestra mamá un espermatozoide y un óvulo, pero eso es la parte física tridimensional. Pero ¿quién es el que siente? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que ríe? ¿Quién es el que ama? ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es realmente ese aspecto que no lo podemos únicamente sintetizar en reacciones bioquímicas, hormonales o endocrinas o exocrinas, etcétera? Es decir, más allá de esa parte tridimensional o bioquímica de lo que tiene el cuerpo físico, que la madre naturaleza nos ha dotado, tenemos que también preguntarnos que también existe un aspecto conscientivo, una conciencia que es el que toma la decisión en la vida diaria de una persona, que no podemos reducir únicamente a un aspecto físico, bioquímico o únicamente cerebral, como quizás la ciencia materialista de esta época trata de reducir al ser humano únicamente como una computadora, una máquina nada más. En ese caso, si uno sería solamente una máquina, entonces, ¿qué sentido tendrían las leyes, dijéramos, éticas, morales, si solamente uno sería una máquina? No tendría mucho sentido. Entonces,
Si vemos al ser humano desde un punto de vista metafísico, energético, espiritual, entonces ahí realmente puede tomar una gran importancia, una gran relevancia, dijéramos, las leyes que rigen tanto la sociedad humana como también las leyes que rigen, ¿no?, desde el punto de vista espiritual a una persona. Entonces, si queremos responder qué es la esencia realmente, pues nosotros podemos responder que la esencia es la misma conciencia, la esencia es esa energía espiritual que viene a ocupar un cuerpo físico. La esencia es eso que las religiones, o en este caso el cristianismo, le ha llamado hálito de vida, lo ha llamado alma, que el hinduismo lo ha llamado jivatman, y que cada cultura le va dando un nombre, ¿no?, a ese aspecto espiritual, a esa energía misteriosa que ha venido a ocupar justamente una materia, un cuerpo. ¿Con qué objetivo? Bueno, también es algo muy importante que quizás más adelante, me imagino, realizará esa pregunta a Ana María. Más sin embargo, explayándonos un poco en este aspecto, la esencia como tal es una energía misteriosa, espiritual, dijéramos así, que ha venido a ocupar un cuerpo físico aquí en la tierra con un objetivo muy claro. En esa esencia están depositados, dijéramos, los principios espirituales de lo que llamamos Dios, ¿no? Porque en la esencia como tal está depositado el amor, el altruismo, la bondad, la responsabilidad, la fidelidad, la filantropía, la sencillez, la humildad, la voluntad, el valor. Es decir, todos los aspectos que podemos llamar humano o también hasta divino están depositados dentro de lo que llamamos la esencia. ¿Qué es lo que realmente a uno le hace de un ser realmente un ser humano? No le hace el cuerpo físico. Imagínense ustedes que cuando hay un desastre natural en alguna zona, un lugar, y cuando hay personas que llevan, por ejemplo, ayuda, ¿no?, comida, alimentos, abrigo, pan, abrigo y refugio, como se suele decir eso a esas personas que hacen un acto humanitario, ¿no? Indicando pues que la palabra humano o la palabra humanitario viene obviamente de humano, pero la palabra humano viene de los valores intrínsecos que una persona puede expresar en su diario vivir, no necesariamente el cuerpo físico, ¿no?, sino de lo que realmente la persona siente en lo más profundo de su alma para hacer, por ejemplo, una obra correcta, una obra positiva, ¿no? Entonces, en la esencia están depositados esos valores que realmente a uno le vuelve humano, lo que realmente a uno le vuelven, como dicen las religiones, hijo de Dios. Entonces, ya respondiendo concretamente a la pregunta, Ana María, la esencia como tal es esa energía misteriosa, esa chispa divina, ese hálito de Dios que viene a ocupar un cuerpo físico y no viene únicamente a nacer, crecer, reír, gozar, trabajar, llorar y morir, ¿no? Imagínense ustedes que bueno, dijéramos con el respeto que se merecen a muchas personas, pero imagínense la divinidad hacer un trabajo, hacer una creación divina, una creación de mundos, de soles, de planetas, solamente para mandarnos aquí a la tierra a sufrir, a reír, a gozar, a llorar y finalmente acabarnos la vida y morir. O sea, tiene que haber un objetivo fundamental, ¿no?, por el cual estamos aquí. Adelante, Ana María, con la siguiente pregunta. Maravilloso, Arley, te agradecemos. Realmente es interesante ver cómo dentro de nosotros está ese aspecto de la esencia, ese aspecto espiritual que nos incentiva, nos impulsa y nos alimenta. Pero entonces, ¿cuál sería, Arley, como para formularte ya la segunda pregunta, el objetivo de la venida de la esencia acá a la Tierra a tomar un cuerpo físico? ¿Cuál sería el objetivo de su existencia? Importante pregunta, como decíamos también en la explicación de qué es la esencia, ¿no? ¿Cuál será el objetivo de su existencia? Es decir, ¿por qué vino acá a ocupar un cuerpo físico? Usted, estimado amigo, amiga que nos ve, que nos escucha a través de estos medios de comunicación, ¿se ha puesto a reflexionar realmente sobre cuál será el verdadero sentido de la vida?
¿Será que usted ha venido acá a la tierra solamente a, bueno, a nacer, crecer, reír, gozar, creer o dejar de creer, sufrir, llorar, reír, gozar y finalmente llega la muerte? Obviamente que la vida como tal debe tener un objetivo más trascendental, por lo cual decíamos la divinidad ha hecho esta creación. Imagínense crear mundos, soles, galaxias, solamente para mandarnos aquí a tener una triste existencia muchas veces. Porque si uno ve, por ejemplo, la vida, no solamente la vida que uno lleva, ¿no? Veamos tal vez, uno sale por ahí a andar por las calles y vemos personas que hay que sufren, por ejemplo, ¿no? Sufren, pasan situaciones difíciles en la vida, y uno dice, pero, o sea, ¿cuál es realmente el objetivo de todo esto, ¿no? ¿A qué vive realmente aquí? ¿A qué vino esa persona aquí? A estar ahí en la calle pidiendo limosna, a sufrir, por ejemplo, desventuras, dolores, padecimientos. Tal vez quizás a usted, con el respeto que se merece, ¿no? En su hogar, que nos está escuchando, mirando estos medios de comunicación, quizás usted ha tenido, llamemos entre comillas, ¿no? Esa suerte de estar en mejores condiciones. Mas, sin embargo, hay personas que no, viven en situaciones difíciles. Basta que uno ver, por ejemplo, las noticias que ocurren, por ejemplo, en la actualidad. Nos va indicando que, en cierta manera, si vemos la vida únicamente con nacer, crecer, trabajar, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, sufrimientos, tristezas, penas, alegrías y finalmente la muerte, pues realmente la vida no tendría un verdadero sentido dijéramos, de vivir o de existir. Entonces, ¿cuál está el sentido de lo más alto, dijéramos así, de las estrellas, de ese infinito ocupar un cuerpo físico? No olvidemos que decíamos en un inicio que el ser humano es un ser metafísico, que una cosa es el cuerpo físico y otro muy distinto es la conciencia que dirige ese cuerpo. Sería absurdo confundir, por ejemplo, si hablamos de un carro, un automóvil, por ejemplo, y el chofer que se sube al automóvil, pues sería absurdo decir que el chofer es el carro, ¿no? El chofer no es el carro, en primer lugar, ¿no? El chofer es la conciencia que maneja, que dirige ese vehículo, que lo tiene y no sabe hacia dónde va. Basta con que usted, o sea, hagamos un acto de reflexión, un acto de conciencia, valga la redundancia, y respondámonos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estuvimos antes de nacer? ¿Usted se acuerda? Personalmente no me acuerdo, ¿no? ¿Dónde estaremos después de morir? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que no desconocemos. Por eso que el conocimiento gnóstico fomenta el autoconocimiento como un principio de desarrollo humano. Porque el autoconocimiento no es conocer el cuerpo físico únicamente, ¿no? Aunque tiene sus misterios más trascendentales también. Pero también el autoconocimiento es conocer usted como alma, como esencia, como espíritu, de dónde viene, de qué está compuesto, cuáles son sus características, el por qué y para qué de su existencia. Decíamos en la respuesta anterior, por ejemplo, que en la esencia están contenidos esos principios anímicos, espirituales, llamado altruismo, llamado bondad, llamado compasión, llamado amor, llamado filantropía, llamada castidad, llamada voluntad, llamado diligencia, llamado responsabilidad, llamado honestidad, llamado compromiso, etc. Es decir, dentro de la esencia están contenidos los valores intrínsecos del espíritu. Más sin embargo, preguntémonos nosotros, cada uno de nosotros, como decíamos, con el debido respeto que usted se merece, preguntémonos realmente, hagamos un acto de conciencia, si realmente esos valores intrínsecos lo tenemos desarrollados. Es decir, quizás uno dice, bueno, yo tengo esto, más sin embargo, veamos pues una escala del 0 al 100% y siendo sinceros consigo mismo, como dice este caso el filósofo contemporáneo Samuel Aumeur, que uno tiene que partir de ser sincero consigo mismo. Si ponemos una escala del 0 al 100%, ¿cuánto de porcentaje tenemos desarrollados esos valores?
Uno dice el amor, bueno, a la familia, al hogar, a los papás, a la mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos. Pero, ¿y por qué no, por ejemplo, hacia la humanidad, hacia los animales, hacia los seres vivos? Entonces, ¿por qué no ese amor a la persona que nos hace daño, por ejemplo? ¿No? Entonces, si hablamos realmente, por poner solamente ese ejemplo, ¿no? Con respecto del amor, uno se da cuenta porque realmente tenemos un porcentaje hasta quizás hasta limitados. Y cuánto más una persona que siente odio, por ejemplo, rabia, odio, ira, etcétera. O sea, cuánto más podemos decir que no tiene ese funcionalismo llamado amor. Si hablamos, por ejemplo, del altruismo, y quizás hasta a uno le cuesta, uno sale en la calle y a veces hay personas pidiendo limosna. ¿Cuánto le cuesta a uno, por ejemplo, sensibilizar nuestro corazón y dar, por ejemplo, una limosna a alguien o una obra de caridad por esa persona? Pero, o sea, ¿cuánto le cuesta a uno? Yo digo partiendo por mí porque, o sea, uno se da cuenta realmente que muchos de esos valores no lo tenemos desarrollados y así está la humanidad, así estamos. Porque como decíamos, ¿no? El individuo, la sociedad es la extensión del individuo. Es decir, no tenemos desarrollados esos valores anímicos que podemos llamar alma, ¿no? Por poner solamente esos ejemplos con respecto a, dijéramos, a la expresión de la esencia, la expresión del alma. Si hablamos de la voluntad, de la templanza, le ponen a la persona frente a un vaso de cerveza o pongamos frente a un vicio, ¿no? Y cuánta voluntad, fuerza, templanza le falta a una persona para dominarse, para controlarse. O quizás, no sé, ante una comida, o ante una dama, o ante un varón si es una dama. Es decir, muchas veces falta esa templanza, esa voluntad. Entonces no está desarrollados esos valores espirituales. Por eso que nosotros queremos, desde este conocimiento gnóstico, que la humanidad, partiendo justamente de cada uno de nosotros, del que nos habla, reflexionemos realmente que no tenemos desarrollados esos principios espirituales que tanto nos hace falta para que la sociedad realmente sea una sociedad de bien. Porque no basta con solamente creer en una religión y con el respeto que usted se merece. No basta con que decir yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy esto, yo soy musulmán, etc. Y respetamos eso porque el gnosticismo justamente promueve también esos conocimientos. Estudiamos esa sabiduría, estudiamos a aquellos grandes maestros, guías de la humanidad, pero más sin embargo no hemos comprendido la esencia de su mensaje. No hemos comprendido la esencia de su doctrina. No hemos comprendido realmente la esencia del por qué y para qué parlaron su enseñanza aquí en la tierra. Que uno prácticamente creemos, que solamente uno creer en esto y ya listo. Cuando muero miré para el cielo. Disculpen realmente la forma que hablamos, pero tenemos que decir las cosas claras en este aspecto, con el ánimo, con el objetivo de que usted ahí en su lugar reflexione realmente profundamente. Si uno, por ejemplo, en los sueños, por ejemplo, ¿no? Uno lo que sueña, por ejemplo, es lo que hace aquí en la tierra, o sea, es lo que hace uno en la vigilia, mejor dicho, ¿no? Es decir, si uno en los sueños se sueña robando, si uno en los sueños soñamos fornicando o soñamos con cualquier otra cuestión de la vida diaria, ¿no? Entonces, imagínense que una gran frase de la sabiduría dice que los sueños es una pequeña muerte. Es decir, uno en la vigilia hacemos muchas cosas del diario vivir, pero en los sueños se proyecta muchas veces nuestro subconsciente. Esa cosa que quizás uno piensa que no es, pero a veces nos vemos haciendo cosas que ni siquiera pensamos hacerlo, pero lo hacemos en los sueños. ¿Por qué? Porque ahí está la proyección del subconsciente. Por lo tanto, uno muere, uno pierde el cuerpo físico. Entonces, imagínese usted, ¿no? Si uno lleva a los cielos nuestros pensamientos negativos, nuestras preocupaciones, nuestros defectos, nuestra ira, nuestro celo, nuestra codicia, nuestra lujuria, nuestra envidia, etc., pues bueno, se volvería un infierno, ¿no es así? Porque justamente decíamos
como volvemos a repetir, ¿no? Con el ejemplo de los sueños, que si uno muere, por ejemplo, lo mismo que hacemos en los sueños va a ser una proyección lo que nos va a pasar, por ejemplo, en la muerte. Por lo tanto, estimados amigos, amigas que nos escuchen, esto decimos con el objetivo que reflexionemos realmente que si el ser humano no desarrolla los valores del alma, de la esencia, realmente pues no tendría un verdadero sentido la vida. Si respondemos concretamente a tu pregunta, Ana María, ¿cuál es el objetivo de la existencia, de la venida de la esencia acá a ocupar un cuerpo físico? Pues podemos responderte a través justamente de estas enseñanzas que deja el conocimiento gnóstico y que nosotros también hemos venido asimilando estas enseñanzas y estamos seguros que así es, que el objetivo de la existencia del ser humano es que ese embrión de esencia, ese embrión de alma, esa chispa de alma que todavía no está desarrollada, crezca, se desarrolle, se multiplique. A eso hemos venido aquí a la tierra, a multiplicar la esencia, a multiplicar el alma, a multiplicar a Dios dentro de nosotros. Que uno no muera simplemente como llegó acá a la tierra, como un principio, una chispa nada más, sino que el día que perdamos el cuerpo físico, realmente hayamos desarrollado esa luz que tiene que ver con los valores, con la conciencia, con lo que podemos llamar el alma. Ahora uno dirá, bueno, eso es fácil, dirá cualquiera, ¿no? Quizá que nos escucha, ¿no? Pues realmente, como decíamos, si uno es sincero consigo mismo, realmente uno se da cuenta que necesitamos de una metodología, necesitamos necesariamente de unas herramientas especiales para lograr desarrollar ese embrión de alma que es la esencia, que no basta solamente con creer, sino todo el mundo, ya la tierra sería un paraíso, si todo eso solamente sería con creer, ya bueno, el alma se desarrolló. No, se necesita realmente de ciertos ejercicios especiales que enseñaron los grandes guías de la humanidad, que enseñó el Cristo, el Maestro Jesús, que enseñó Buda, que enseñó Mahoma, que enseñó Manco Cápac, o sea, que enseñaron los grandes guías de la humanidad, y que a través de las enseñanzas de este sabio contemporáneo, Samael Aun Weor, se recoge, o él recogió justamente esa sabiduría de la antigüedad para plasmarnos a nosotros la metodología para lograr justamente ese objetivo de la existencia. Dice la sabiduría antigua que recoge justamente este sabio contemporáneo y que uno lo puede descubrir realmente estudiando esos libros sagrados de la antigüedad, que dentro de la esencia o dentro del alma están contenidos los poderes ocultos, están contenidos fuerzas sobrenaturales, están contenidos aspectos energéticos, espirituales, sobrenaturales, que harían realmente una persona un verdadero hombre, un verdadero superhombre. No olvidemos el caso, por ejemplo, de lo que hablaban, sin irnos muy lejos, ¿no? Por ejemplo, de San Martín de Porras, ¿no? Aquel santo peruano, limeño, ¿no? Que dicen sus biógrafos que a él lo veían en otros lugares muy apartados del país, en una época en la cual ni siquiera había aviones supersónicos, ¿no? Hablamos del año 1500, 1600 y tantos, ¿no? 1500 y tantos. O sea, una época que los barcos pasaban el Atlántico en más de 3 meses. Imagínense, pero sin embargo, hay gente que afirma haberlo visto, ¿no? En otras latitudes. ¿Qué poderes ocultos tiene o tuvo realmente ese gran ser que pisó la tierra? Un San Francisco de Asís que lo veían, por ejemplo, levitando, ¿no? Y dicho sea de paso que tenía un gran amor por la humanidad, ¿no? Para hacer lo que hizo. O una Madre Teresa de Calcuta también, ¿no? El amor que tenía. Pero si hablamos de esos poderes ocultos, hablemos de un Maestro Jesús, que era capaz de caminar sobre las aguas, que era capaz de hacer andar a personas paralíticas, de hacer ver a personas ciegas. Entonces, imagínense, uno dirá, bueno, eso lo hizo él porque era hijo de Dios. Pero, estimados amigos, el Hijo de Dios es la esencia, el alma desarrollada. Y todos nosotros, como dijo el maestro, estamos llamados, quizás no hoy, no mañana, pero si realmente trabajamos,
Estamos llamados a desarrollar los principios espirituales para ponerlo al servicio de la humanidad, para poder servir. Como le dijo la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la existencia? Pues eso, desarrollar ese principio espiritual, ese embrión de alma, desarrollarlo, multiplicarlo para ponerlo al servicio de la humanidad y poder llegar a la integración real, verdadera con el Espíritu, con Dios, para que sea nuestro Padre, Dios el Espíritu, el Padre que esté en secreto, que el Padre que mora en lo oculto, como es el Cristo, pueda ver a través de nuestros ojos, pueda hablar a través de nuestros labios, pueda tocar a través de nuestras manos, pueda sentir a través de nuestro corazón y con eso pueda servir también a su creación. Muchas gracias, Ana María. Sería nuestra respuesta y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Arlet. Maravillosa y magnífica intervención, y es muy interesante poder ir descubriendo que nosotros tenemos algún objetivo mayor al que creíamos, que realmente hay un gran misterio que envuelve nuestra existencia. Y entonces, como tercera pregunta, que creo que es la que todos nos estamos haciendo, ¿qué tendríamos que hacer para poder conseguir ese objetivo que es el que ha traído a la esencia para descender a la materia? Gracias, Ana María, por la pregunta que nos haces. ¿Qué hacer realmente para conseguir, para poder llegar a ese objetivo de desarrollar, de cristalizar esos aspectos anímicos espirituales llamado alma en nosotros? Como decíamos anteriormente, en la anterior respuesta, ¿no? Que no es solamente creer, no solamente dijéramos creer que bueno, ya yo tengo eso, ¿no? Simplemente con creer y ser el bueno ya he desarrollado el alma, no. Realmente implica, como dice un gran maestro de la vida, padecimientos voluntarios, sacrificios conscientes, para que se desarrolle realmente ese principio de alma en nosotros. No es una cuestión de creencia, no es una cuestión de solamente ser bueno, porque uno puede reprimir a nuestros defectos psicológicos y tarde que temprano, como un perro rabioso, arremeter contra la humanidad y quizás quedar mal parado frente a la humanidad y nuestros seres queridos. No solamente reprimir a una fuerza tenebrosa que tiene que ver con los defectos psicológicos. Un poquito quizás también para redondear esto que estamos diciendo, Ana María. Si en la esencia están contenidos los principios espirituales, entonces la ira, la codicia, la lujuria, la maldad, el egoísmo, ¿qué más? El orgullo, el odio, el rencor, los celos, etcétera, etcétera. ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Si en la esencia están contenidos los principios espirituales, entonces, ¿dónde queda la ira, el odio, el resentimiento, ¿no? Entonces, es por eso que es necesario que nosotros estudiemos realmente lo que es una psicología distinta, una psicología revolucionaria, dijéramos así, que estudiaron realmente en secreto de labios oídos, dijéramos, esos discípulos del Maestro Jesús, ese cristianismo primitivo, que estudiaron esas filosofías secretas de la antigüedad, que enseñaron justamente esos misterios de la psicología del ser humano. Esas fuerzas psicológicas, llamado subconsciente por la psicología contemporánea, en estos estudios le llamamos el ego. Y el ego no puede ser en ningún momento la esencia, el ego no puede ser realmente el alma, el ego no es la esencia. Lastimosamente la psicología contemporánea confunde, ¿no?, el ego, los defectos con la conciencia. Confunde con que, bueno, el ser humano es así y bueno, pero más sin embargo, dentro de la psicología revolucionaria, la psicología espiritual, la psicología trascendental del espíritu, hace una clara diferencia entre lo que es la esencia y el ego, o los defectos psicológicos, o el subconsciente. No es lo mismo la esencia que el subconsciente, o que digamos así, el ego. El ego es una fuerza real,
también una energía real, una fuerza tenebrosa, que se alimenta de nuestras energías internas, porque justamente por nuestra condición psicológica en que nos encontramos, le damos la energía más al ego que la esencia. Es decir, prácticamente la gran parte de nosotros, la humanidad, nos identificamos más con el ego, con el subconsciente, que con la propia conciencia, que con los propios valores espirituales. Me recuerdo la frase en estos momentos de un gran ser que también ha pisado la tierra, que dice, ¿no? Así, afirmando a la esencia, afirmando al ser, afirmando al espíritu, dice él, ¿no? Soy esencia del ser, metida en un cuerpo físico. Por lo tanto, todo lo que haga, piense, diga, se adecua a la moral y a la ética. Mas, sin embargo, ya bueno, punta aparte esa frase, ¿no? La humanidad en general, lo que hacemos es más identificarnos con el ego. Entonces, ¿cómo hacer realmente para que la esencia crezca, se desarrolle, si no es a través de la muerte, esos aspectos negativos que tenemos dentro? Por eso decimos, reflexionemos por un instante, estimados amigos, amigas que nos escuchan, ¿cómo puede crecer realmente los valores espirituales de una persona si no nos atrevemos realmente a luchar, como dice, contra nuestros defectos psicológicos? ¿Y acaso es una tarea fácil? ¿Acaso cuando uno le presenta una tentación, es fácil vencer la tentación? Pues no, no es nada fácil, no es sencillo. Por eso que dice este gran maestro, filósofo contemporáneo Samuel Aumbeor, necesitamos padecimientos voluntarios, sacrificios conscientes, para que se cristalice lo que se tiene que cristalizar, para que se desarrolle lo que se tiene que desarrollar. Dice este gran ser que el agua tiene que hervir a 100 grados, hablando de un aspecto, dijéramos, esos aspectos emocionales que pasa la persona cuando se tiene que enfrentar justamente a su legión psicológica, a su subconsciente, con el objetivo de rescatar la esencia, el alma que se encuentra atrapado ahí. Entonces, estimados, bueno, amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan, les invitamos realmente a reflexionar estos planteamientos que nos hace la ciencia y cultura gnóstica, que como decíamos, no es nuevo. Uno dice, bueno, la gnosis se fundó en el 40 y tantos. No, una cosa es la gnosis como institución y muy distinto la gnosis como sabiduría, como conocimiento que está presente en todas las grandes culturas de la humanidad. Ahí está presente ese conocimiento, esa sabiduría trascendental del espíritu que busca justamente desarrollar el alma. Si no eliminamos justamente el ego, ira, codicia, lujuria, celos, egoísmo, vanidad, orgullo, amor propio, autoconsideración, autoimportancia, etcétera, entonces, ¿cómo pretendemos realmente desarrollar la esencia, los valores del alma? ¿Cómo? Es imposible. Por lo tanto, necesitamos de una metodología para lograr realmente la muerte del ego. Decíamos, la gnosis no busca reprimir, la gnosis no enseña a reprimir, la gnosis enseña a eliminar. Y para eso se necesita de una metodología que les invitamos justamente a estudiar en los cursos, en los distintos niveles de estudio que brinda el conocimiento gnóstico, donde uno va recibiendo la metodología que dejaron justamente estos grandes sabios de la humanidad para enseñarnos a todos nosotros a eliminar esas fuerzas tenebrosas y de esa manera desarrollar los valores de la conciencia y los poderes ocultos del alma. También necesitamos dar un manejo adecuado, sabio a nuestras energías. No olvidemos, estimados amigos, que una persona con un momento de ira, por ejemplo, ¿cuánto de energía gasta? ¿Cuántas personas se han enfermado, por ejemplo, por un arranque de ira, de odio, de rencor? ¿Cuántos, por ejemplo? O un varón, por ejemplo, fornicando y fornicando. ¿Cuántas penurias ha tenido que pasar después, por ejemplo, ya a una edad avanzada, debido justamente a ese vicio de la fornicación o de la masturbación, por ejemplo? O una persona que hace un esfuerzo
que trabaja, por ejemplo, de una forma desmedida durante todo el día y no descansa, no respira, no se alimenta correctamente. Es decir, si no aprendemos a manejar sabiamente nuestras energías internas en la mente, en las emociones, en los instintos, en nuestro centro motor, en nuestro centro sexual, pues sería más que imposible realmente que uno tenga energía para poder enfrentarse a los defectos psicológicos, al ego. Justamente el ego lo que eso hace, el ego lo que hace es alimentarse de esa energía para crecer, para engordar y para matar más el alma. También necesitamos, como otro aspecto fundamental, la caridad consciente, el sacrificio desinteresado por la humanidad. Porque el que no expresa realmente esa sensibilidad, ese cariño, llamemos así, ese amor por los semejantes, pero de una forma concreta, de una forma, dijéramos, valga la redundancia, en hechos concretos y definitivos, pues realmente, dijéramos así, la vida no perdona también sus faltas. Por eso que dice el Cristo, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en nuestros labios también esa frase, perdónalos, ¿no? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos deudas y por lo tanto tenemos deudas por haber violado justamente la ley de la vida, porque cuando la esencia vino acá a la tierra, vino regida por muchas leyes que no desconoce y que hasta nosotros mismos también como instructores de este conocimiento desconocemos. La esencia vino regida acá a la tierra por muchas leyes y las violaciones de esas leyes han originado justamente el sufrimiento en la humanidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos expresar la caridad, el amor consciente para realmente ser dignos también de ser perdonados por la divinidad. Entonces, estimados amigos, amigas, este es un breve resumen prácticamente de esa metodología que la Gnosis recoge y nos enseña a todos nosotros, al cual les invitamos realmente a todos ustedes a estudiar, a acercarse a los centros gnósticos que se encuentran a nivel nacional en nuestro país, en cada una de las sedes que tiene este conocimiento en el país y también a nivel internacional que existe, para que ustedes puedan acercarse y escuchar, conocer los distintos niveles de estudio que tiene este conocimiento, para que vayamos teniendo las herramientas necesarias para poder enfrentarnos a sí mismos y llegar al autoconocimiento y llegar realmente a encarnar eso que es el verdadero objetivo de nuestra vida. Ya para terminar, Ana María, me permites pasar, bueno, a la siguiente diapositiva para colocar, bueno, para, en este caso, hablar, ¿no? De decir esta frase de este filósofo contemporáneo, el venerable maestro Samuel Aumbeor, que nos dice, trágica es la vida de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia. Ahí faltó una N, ¿no? Sin haber conocido el motivo de su existencia. Trágica es la vida de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia. Y finalmente, la última frase dice, el que no vive para servir no sirve para vivir. Pero cuán difícil realmente es aprender a servir, pero cuán fácil es cuando realmente uno se lo propone, ¿no? Como le hicieron la pregunta al Buda una vez, un discípulo, ¿no? Maestro, pero yo no tengo con qué servir, no tengo dinero, le dijo, ¿no? Pero el Buda le dijo, ¿no? Tienes una boca, un verbo para poder hablar y de esa manera también poder ayudar. Tienes unas manos para poder ayudar a alguien. Es decir, uno tiene todo prácticamente para poder servir. Y no olvidemos también la frase que dice el Maestro Jesús, ¿no? Que el que da, de lo que da recibe, y el que nada da, hasta de lo que tiene le será quitado. Entonces, estimados amigos, amigas, esforcémonos, pidamos realmente esa iluminación para que realmente se nos muestre cuál es la mejor forma que uno tiene para poder servir a la vida, para poder servir a la humanidad, para que también de esa manera, también uno vaya, dijéramos, sintiendo en nuestro corazón esos aspectos de la esencia, del alma, y podamos realmente llegar a ir desarrollando
el objetivo de nuestra existencia. Entonces, agradecemos a Ana María por bueno, la molestia que te has tomado en cedernos justamente el día de hoy, ¿no?, esta entrevista. Esperemos que haya sido de utilidad para todas las personas que nos han escuchado a través de los medios de comunicación. Agradecemos una vez más al área de Tecnotrónica Gnosis Perú por habernos dado esta oportunidad para poder llegar hasta sus hogares, esperando poder encontrarnos en una próxima oportunidad, y esperamos también, ¿no?, con el favor de las divinidades, que todas las personas que nos están escuchando puedan realmente acercarse a un centro gnóstico más cercano de su localidad. Entonces, para nosotros ha sido un gran honor estar presentes aquí y será para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, queremos agradecerle principalmente a nuestro invitado especial de la entrevista de hoy, Arlec Manrique, por acompañarnos, por permitirnos reflexionar, por traernos toda esta información interesante, por prepararse, porque es un gran esfuerzo que hace cada uno de estos instructores para poder sacar su tiempo, para poder hacer toda esta preparación y poder así llegar a cada uno de nosotros de forma gratuita y con la mejor intención de que cada uno podamos nutrirnos de todo este conocimiento. Muchas gracias, Arlec. Agradecerle a cada uno de ustedes, estimado público, por acompañarnos siempre y esperemos que siga siendo así. Agradecerle también al equipo de Tecnotrónica que cada día nos permite llegar a ustedes y compartir todos estos conocimientos. Si desean inscribirse al curso de autoconocimiento para seguir profundizando en todas estas reflexiones que hacemos acá a través de nuestro canal de Gnosis Perú, pueden inscribirse en la parte de abajo para que puedan asistir a todos los lugares que se encuentran en todos los rincones de nuestro país. Feliz noche para todos. Hasta pronto.